Saludos, bienvenidos a este especial de Una de Soldaditos. Hoy, 4 de diciembre, es la festividad de Santa Bárbara, patrona del arma de artillería. Si queréis saber un poco más sobre esta especialidad del Ejército de Tierra, por qué Santa Bárbara es su patrona, y conocer un poquito más sobre nuestro protagonista, que ya os adelanto es un capitán del Real Cuerpo de Artillería del año 1808, os invito a que os quedéis a ver el vídeo. Aunque pensemos que el empleo de las armas de fuego es algo relativamente moderno, o sea, que es reciente, pues nada más lejos de la realidad, ya que la pólvora es inventada por los chinos en el siglo IX, y aunque ellos no la empleaban con, digamos, unas tácticas militares como hoy conocemos, puesto que ellos la utilizaban más como fines lúdicos, con fuegos artificiales que todos conocemos actualmente. Sí es cierto de que sí que tenían algunas armas que empleaba la pólvora, entre ellas, pues, bueno, pues lo que podríamos decir los primeros precursores de los misiles eran unas flechas que se propulsaban pues como las balas estas de los cohetes. También se sabía que contaban con granadas de mano e incluso hasta con minas. A Europa la pólvora llega en el año 1200 a través de los árabes, que a su vez ellos la habían conocido en Asia, sobre todo por la zona de la India, pues por sus contactos comerciales que ellos solían tener. En España la primera referencia que tenemos del empleo de la pólvora en un fin militar son en las crónicas de Alfonso XI de Castilla, en la toma de Algeciras del año 1343, aunque hay algunos historiadores que aseguran de que fue muchísimo antes, por parte de Alfonso X el Sabio en la toma de Huelva, pero la primera referencia escrita que se tiene sobre ello es precisamente en este año, 1343. También la primera referencia sobre el empleo o sea, donde hacían una descripción del arma que estaban utilizando fue en el año 1407 en la toma de Zahara. Aquí se especifica que se utilizaron 3 piezas que estaban formadas por barras de hierro forjado que estaban unidas con cinchos y aros y que disparaban unas bolas esféricas de hierro fundido que más tarde fueron cambiadas por piedra calcárea, puesto que al igual volumen que las de hierro fundido pues pesaban menos, lo que facilitaba en cierto modo el poder recargar el cañón con mayor facilidad y aumentar la cadencia de disparo del mismo. Otro hecho importante dentro de la artillería fue en 1467 en la batalla de Olmedo. Aquí se hace referencia que en la formación de las tropas que iban a intervenir en esa batalla aparece una bombarda montada, es decir, estaba puesta sobre una cureña o un fuste. Os recuerdo que las cureñas son este armazón de madera con ruedas donde se coloca encima el cañón y se puede mover, porque hasta entonces los cañones se empleaban única y exclusivamente para derribar las murallas de los castillos, fortificaciones o las ciudades que se quisieran tomar, o, caso contrario, defenderse de los propios castillos o fortificaciones, defenderse del enemigo. Eran piezas fijas. En este caso aparece la primera pieza móvil que iba a hacer fuego antes de iniciar el combate o el enfrentamiento de las tropas. Nace en España por primera vez lo que hoy conocemos como la artillería de campaña. Desde la época de los primeros cañones, de los que el cardenal Cisneros dijo que estos son mis poderes, la artillería española va de una forma lenta pero progresiva avanzando. Fue precisamente con el descubrimiento y posterior conquista del continente americano cuando la artillería en España produce un auge. Entre otras cosas porque los barcos necesitaban ser defendidos sobre todo por los ataques de ingleses y de otras potencias extranjeras que tenían la guerra declarada a España, sino para defender las propias plazas. Os recuerdo de que no solamente los ingleses o los piratas
atacaban los buques, sino que atacaban las plazas, y pues por ejemplo la más famosa de todas ellas, donde Blas de Lezo, creo que fue en Cartagena de Indias, en Blas de Lezo, por ejemplo Nelson intentó tomar Tenerife, o las diferentes batallas que se producían para tomar Mallorca, en fin, diferentes incursiones. Se necesitaban piezas de artillería que eran bien manejadas por personal de la Armada o bien por tropas del Ejército de Tierra. Pero digamos que la artillería todavía no se conocía como lo que conocemos hoy. Era, bueno, pues sí, como una rama más de la infantería, por ejemplo. Sí que es cierto de que desde que hemos dicho del Cardenal Cisneros los primeros cañones, hasta que por fin la artillería empieza a tomar un poco de protagonismo, pasan más de 300 años, 300 años. Fue precisamente el 2 de mayo de 1707 cuando se crea el Regimiento Real de Artillería de España. Desde ese momento que se crea este regimiento, la artillería queda muy vinculada a la Casa Real, sobre todo a la figura del rey. Tal es así que no solamente tiene el adjetivo de real, sino que, por ejemplo, Fernando VI decidió e impuso que los uniformes de la artillería fueran los mismos que los de la Guardia Real, es decir, rojo y azul, o azul y rojo, como queráis. Este tipo de uniforme, ha estado invariable durante más de 200 años. Fue con la llegada de Carlos III al Reino de España, donde se produce digamos, un cambio bastante significativo dentro del ejército, y la artillería evidentemente no se quedó atrás. Con Carlos III se crea por primera vez el Real Cuerpo de Ingenieros, de Artillería, el Real Cuerpo de Artillería, en base a ese regimiento que existía. Se crea este cuerpo, se crea lo que es el Estado Mayor de Artillería, que es el órgano facultativo, entre otras cosas, y se crean los regimientos provinciales. Ya va tomando un ente, ya es un cuerpo, ya no es una serie de cañones que acompañaban a las tropas de infantería, ya es un cuerpo. No es hasta finales del siglo XIX, con la regencia de María Cristina, para ser exactos, en el año 1889, cuando la artillería consigue por fin ser reconocida como arma, al igual que la infantería o la caballería, por ese contacto directo que tenían con el enemigo. Os recuerdo de que en el ejército de tierra español hay 4 armas fundamentales que son, digamos, los que entablan batalla, que son por orden de antigüedad la infantería, la caballería, la artillería y los ingenieros. En ese año, precisamente en 1763, en el reinado de Carlos III, también se produce un hecho histórico, que es que los ingenieros se separan de artillería. Si os acordáis el especial que hicimos de una de soldaditos, dedicadas precisamente a los soldados de ingenieros, no estaban prácticamente casi como la artillería, no eran un cuerpo, eran un ente que estaba por ahí, que durante toda la vida, había estado haciendo sus misiones, pero que no disfrutaba de un nombre propio o de una organización propia. Y cuando ya por fin se les da ese nombre o esa organización, se les supedita a regimiento de artillería. O sea, tenían que estar con regimiento de artillería. Evidentemente, sus funciones no eran las mismas y al final, como he dicho, en el año 1763 se terminan separando y creándose un cuerpo independiente. La importancia de la artillería en España es tal que en el año 1764, un poquito más de 50 años de que se creara el primer regimiento de artillería, se crea el Real Colegio de Artillería. O sea, actualmente la Academia de Artillería tiene más de 250 años. Y tal era su importancia, y vinculada a lo que es la monarquía, que para poder entrar de cadete tenías que demostrar que eras noble. Su preparación o sus enseñanzas era puntera en aquel momento en España. Se podía comparar con cualquier universidad, puesto que los cadetes que entraban, ya os digo, tenían que estar en edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, cuando entraran en la academia. Y salían en no menos de con 18, con el grado de segundo teniente, que si recordáis es un grado parecido al de hoy, al de alférez. Pues estos cadetes que entraban en la academia estudiaban no solamente lo que eran las asignaturas propias de la milicia, sino que tenían que estudiar trigonometría, matemáticas, física, química, fortificaciones, astronomía, es decir, un montón de asignaturas. De hecho, los mejores profesores que existían entonces en España daban clases, incluso de personal extranjero, científicos extranjeros, daban clases en el colegio, en el Real Colegio de Artillería.
el primer laboratorio de química que se crea en España se crea en este colegio. Fijaros la importancia que tuvo la artillería, que incluso los patrones con los que se miden las cosas, por ejemplo el metro o el kilo o cosas por el estilo, quien hacía la salvaguarda de esos patrones era el taller de precisión de artillería, hasta hace no muy poquito tiempo. Es decir, todos aquellos que sean de mi generación os acordaréis de qué es el metro. Pues el metro es una barra de platino y iridio que se conserva en el Museo del Louvre de París. Y de esa barra que existe en el Museo del Louvre de París, pues existían copias que se daban en los diferentes países para saber lo que era un metro. Lo mismo pasaba pues con un kilo, etcétera. Hoy evidentemente todo eso se ha avanzado. Y bien, pues esa barra, esa copia que existe en el Museo del Louvre, quien la tenía era el patrón el taller de precisión de artillería. Fijaros la importancia que tenía. De hecho, los alumnos que salían de la academia, aparte de tener sus propias obligaciones como artilleros, como militares, muchos de ellos al final terminaban siendo profesores de colegios, institutos, incluso de universidad, debido a la preparación que tenía. Eso, en cierto modo, sobre todo a finales principio del siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX, pues tuvo bastantes problemas dentro del ejército español, puesto que ellos, junto con los ingenieros, que también al final llegaron a ser arma, ascendían antes que el resto de los de infantería o de caballería, cosa que bueno, pues se produjo allí una serie de rifirrafes que no gustaba mucho. O sea que la artillería ha contado siempre con una importancia bastante grande dentro de la historia de España. Sus hechos históricos son inmensos y ponerse a decir ahora, pues no viene. Pero, por ejemplo, todos recordamos la hazaña que hicieron el capitán Daoiz y el capitán Velarde, que eran de artillería, en el cuartel de Monteleón, donde creo que es donde hoy se encuentra la Plaza de Oro de Mayo en Madrid, que precisamente se sublevaron no solamente con sus tropas contra los franceses ese día, sino que proporcionaron armas al pueblo de Madrid para que pudieran combatir a los franceses. Pues esto es un poco la historia de la artillería, y ahora vamos a explicar por qué Santa Bárbara es su patrona. Santa Bárbara, o Bárbara de Nicomedia, que es la ciudad donde nació a principios del siglo III. Es una ciudad que se encuentra donde actualmente está el país de Turquía. Su padre, que era un sátrapa que se llamaba Dioscoro, la encerró en una torre de una fortaleza para aislarla del mundo y sobre todo de las nuevas corrientes cristianas que estaban apareciendo. La dio una educación bastante importante para la época, para una mujer de aquellos años, ya que tenía poesía, filosofía, etcétera, diferentes sabios y eruditos, pues les daban clases. Desgraciadamente el padre, sin saberlo, pues como se suele decir, metió el enemigo dentro de casa, puesto que algunos de estos eruditos sí que practicaban la religión cristiana y se la dieron a conocer a Bárbara. A ella al final la abrazó, de hecho se bautizó, y en una de las visitas que el padre realizó al castillo, pues para decirla de que había encontrado un marido para ella, pues ella dijo que no se iba a casar con la persona que su padre había elegido, puesto que se había hecho cristiana y que se había bautizado. El padre montó en cólera, pensó que eso era una ofensa a sus dioses y la mandó martirizar. Después de ser martirizada, fue llevada a un tribunal donde el juez la condenó a morir decapitada y fue el mismo padre quien le cortó la cabeza. Según cuentan, en el mismo momento en que el padre le cortó la cabeza, hubo una gran tormenta y un rayo cayó encima del padre matándolo. A partir de entonces, siempre en la religión cristiana se ha asociado Santa Bárbara a las tormentas. Se la rogaba, sobre todo pues cuando había tormenta, para que protegiera las cosechas. De ahí la expresión popular de que solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena. Posteriormente, con la aparición de la pólvora, pues Santa Bárbara fue adoptada como patrona de todos aquellos que manejaban explosivos, como por ejemplo los mineros o nuestra artillería, pero también con todos aquellos que están relacionados con el fuego, como los bomberos, o con la electricidad, últimamente como son los electricistas. Se tiene constancia de que los artilleros o aquellas personas que manejaban cañones en España la cogen como patrona aproximadamente desde el año 1500. Por eso Santa Bárbara es la patrona de artillería, simplemente por la similitud del ruido de un trueno con la explosión de un cañón.
Y ahora pues vamos a por la última parte de este especial que estamos haciendo del arma de artillería, donde vamos a ver a nuestro protagonista. Damos la vuelta a la cámara y lo vemos. Pues aquí tenemos a nuestro protagonista, que como ya habíamos dicho en la introducción del vídeo, se trata de un capitán del Real Cuerpo de Artillería del año 1808, en el reinado en ese momento de José Bonaparte. Cuando Napoleón invade España, pone a su hermano José como rey de España. Los madrileños le pusieron el mote de Pepe Botella. En 1805 hubo un primer uniforme para el cuerpo de artillería que se reglamentó el 17 de marzo. Pero no parece ser que los detalles no debieron de gustar bastante, porque el 6 de noviembre se dio un nuevo reglamento para la oficialidad y la tropa, que es el que vamos a ver a continuación. El protagonista, este capitán que tenemos aquí, lleva un sombrero negro, como podéis comprobar, con galones en color dorado y una escarapela y el plumero de color rojo, que si os acordáis, ese color es el color identificativo del ejército español. La casaca era de color azul turquí, ribeteada en rojo y constaba de solapas dobles con 7 botones en cada lado. Estas solapas podían rebatirse para abrocharse sobre los botones de su mismo costado. Las charreteras, que es esto que tenéis aquí, son de color dorado, lo mismo que los canelones, que son los cordoncillos estos que cuelgan por aquí, y estas dos charreteras doradas significaban esta graduación, la de capitán. Lo que es el cuello de la casaca, este que tenemos aquí, era de color rojo, llevaba el emblema de artillería, que es la bombeta, o como se le dice en artillería, la pella flambeante, y las mangas eran de color rojo, estaban abiertas, con este color azul que tenéis aquí, con 4 botones. El pantalón, fuera de los actos de servicio, se podía llevar chupa o calzón blanco, como en este caso, o de tela de mahón azul. En cuanto a las botas, eran del tipo USA, eran botas de montar, de cuero. Se completaba el uniforme con guantes blancos, que aquí en esta representación no aparece. Y el cinturón que vemos aquí era dos soles que se enganchaban por medio de una S. Como armamento, llevaba el sable reglamentario que era del 1803, era de hoja recta, con un filo corrido al exterior y un lomo en el primer tercio, mientras que la parte interior todo era filo. Iba sobre lo que es la vaina, normalmente era de cuero con las terminaciones en latón. Lo que es el mango costaba de una guarnición de latón, de concha, cruz y aro, y el pomo con forma de yelmo. Este mismo sable lo utilizó la infantería en el modelo 1805 y posteriormente en el modelo 1818. Las dimensiones de este sable de artillería era una longitud total de 955 milímetros de anchura y un grosor máximo de la hoja respectivamente de 20 milímetros y 5 milímetros. Es decir, 2 centímetros de ancho de hoja y 5 milímetros de espesor. Hay muchos de nuestros cuchillos que son más grandes en cuanto a ancho de hoja y espesor que la del sable de este capitán. Como detalle curioso, ya sabéis, porque lo había dicho, de que la artillería estaba muy ligada con la realeza, sobre todo con el rey. De hecho, es así que la Casa Real decidió en 1806 que se asimilaran en lo mismo a la Guardia Real y que deberían vestir de negro como luto oficial en los decesos de reyes, príncipes de Asturias o infantes. Este uniforme constaría de chupa, calzón y medias negras, y luego se iban añadiendo diferentes detalles en función de la persona que fallecía. Por eso los colores identificativos del arma de la artillería española son el rojo
y el negro. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro protagonista, a este capitán de artillería del año 1808. Bueno, pues ya no me queda nada más que despedirme, le damos la vuelta a la cámara y nos despedimos. Bueno, pues ya hemos visto un resumen de lo que es la historia de la artillería española. Ya sabéis que siempre hago unos resúmenes muy resumidos, perdonadme la redundancia, por si no nos extenderíamos mucho. No sé por cuánto irá el vídeo, pero ya va bastante tiempo. Hemos visto por qué Santa Bárbara es la patrona del arma de artillería. Hemos visto un poco a nuestro protagonista, a este capitán del Real Cuerpo de Artillería del año 1808. Y sirva este vídeo como homenaje a todos los hombres y mujeres que integran este arma del Ejército de Tierra español. Espero que paséis una feliz patrona y al resto, pues os espero en un próximo vídeo de Aire Libre. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Hasta pronto. Amén.